compartir yo en mi pantalla esa practiquita en este momento, en este preciso momento, ya, y voy a decir cómo vamos a desarrollar, ya, ok. Creo que está acá. ¿Se llega a ver mi pantalla, por favor? Confírmame. Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Esta primera parte contiene culturas. Ya, pues tú cuando tengas tiempo, si quieres, los resuelves. Yo no te presiono, ya eso para ti es libremente. Tiene dos partes, una parte dos. Pero nos vamos a centrar en esto. Ujú. Donde dice Tahuantinsuyo hay como 20 preguntitas que las vamos a resolver en breve. Te voy a dar, para que tú mires y marques, pues te daré cuánto. Ujú. ¿Te parece bien unos 5 minutos? ¿Estamos de acuerdo? 5 minutos y empiezo a resolver la práctica. ¿Estamos bien? ¿O se molestan? ¿Cómo es? No sé, dígame, pues me molesto muy poco. No puedo, no sé. 5. Ok. Está bien. 5 minutos, ¿ya? Ujú. Y nos encontramos en 5 minutos. Empiecen ahora. Profesor, disculpen, ¿dónde puede encontrar la práctica? Ya colocas en archivos del grupo del seminario donde dice turno mañana. A ver, para los que no entienden, para los que no vean. Pones ahí en equipos, cuando yo estoy colocando, pones en seminarios turno mañana y te vas donde dice archivos. Hay una carpeta que dice HP. Oye, me han robado. Acá está, HP. Y ahí está, ¿cómo se llama esa práctica? ¿Ya, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende, Gracias, no? profesor. No, no te preocupes. Ok, ok. Entonces, 5 minutos. Contando ahora, 5 minutos.
Un minuto más, ¿ya? Y empezamos. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar. Ok, ¿se me escucha, no? Correctamente, antes de empezar, por favor, confirme nuevamente. ¿Sí, no? Sí, profesor. Ok, Sí, empecemos. Sí, Ojo, profesor. recuerden que el tema de incas es un tema que ustedes deben de ¿cómo se llama? Dominar sí o sí. ¿Ok? Entonces entiendo de que por lo menos ustedes ya han revisado estos temas, si no, pues vamos a ir viendo algunos puntos, ¿no? Desarrollando esta practiquita. Primera pregunta dice, ya, las ofrendas más preciadas de los incas fueron las humanas, en el cual se incluían niños. ¿Ok? La niña del Ampato fue ofrecida en la ceremonia del gobierno de qué inca y en las cumbres ¿de qué nevado? Del Ampato. ¿Cuál es la respuesta si alguien me quiere decir por ahí? Dado. ¿Alguien? Dado. dado, Muy bien. dado. El rito se llama, perfecto, están dominados, son unos tigres, se llama el Capascoche. Pregunta, amiguitos. Durante el gobierno de qué inca? Tupac Inca Yupanqui, no te olvides, ¿ah? ¿Quién descubrió la momia Juanita? ¿Quién me dice? ¿Quién descubre la momia Juanita? Te ayudo, ya te ayudo, no te preocupes, si no sabes no hay problema. El hijo de Goku, ¿cómo se llama el hijo de Goku? Gohan. Gohan, así te vas a acordar. Se llama Gohan, se llama Gohan Reinhardt, así se llama, Gohan Reinhardt. Si quieres le dices Johan Reinhardt, pero para que te acuerdes, se llama Johan Reinhardt. ¿Qué fecha se descubrió? Si quieres también te aprendes la fecha. Yo me acuerdo de la fecha porque ese día yo perdí mi virginidad, por ejemplo, un 8 de septiembre. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué año? De cuando yo tenía 5 añitos. 1995. La fecha que tú tienes que manejar. Acá precisamente está, ¿no? Este señor, ¿no? Johan Reinhardt. Y también destaca este señor llamado Miguel Zárate, ¿no? Miguel Zárate es arequipeño, es un alpinista reconocido que no sé si hace semanas los he estado viendo en, ¿cómo se llama? En el Face, de que lo que tienen desconocer él como descubridor de la momia Juanita. Pero precisamente, pues ahí está. No hay nada más que decirte sobre esto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el centro de experimentación etnobotánica que se ubica en el Cusco, la cual mejoró la producción y concentración en el estado Inca? ¿Alguien que me pueda decir la respuesta? Si no sabes, no hay ningún problema. Huachaques, Guaruguaru, Carani. Ya, muy bien. La respuesta no es Guaruguaru, se llama Moray. Profesor, no entiendo, ahora sí ya estoy perdido. Miren acá, vamos a irnos acá, vamos a ayudarnos de esto. Normalmente no sé usar diapositivas para hacer una práctica, pero ya que lo tengo a la mano, lo vamos a utilizar. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ver primero. Ya, esto que está acá. Lo que tú se ve, ¿no, chicos? Ampliar un poco. Se ve, ¿no? Mis diapositivas, confirme. Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Lo que tú estás viendo acá se llama waru. ¿Qué son los waru? Son chakras elevadas. Se siembra en la parte alta. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un waru. ¿Ok? Voy a intentar ampliarlo, ojalá que se pueda. Ya, un ratito. Se puede, perfecto, estaría. Ya, ok. Ya, ni modo, vamos a intentar. Si no, pues ya, caballeros. Pero yo lo desarrollo esto, pero como que ustedes ya tienen más en todo caso, pues ya fácil. Nunca te olvides, ¿qué te pueden preguntar? Es esto. El guaru son, o también llamados camellones, lo desarrollan los incas, pero pertenece a la cultura tiahuanaco. Los incas van a recibir en las zonas altoandinas, la helada mata la producción. Por eso que ellos llenan de agua, ¿para qué? Para que el agua que haga absorbe el calor y de noche lo libere. Así no muere. La helada no puede matar porque este calorcito genera un pequeño microclima. Y así protegían qué cosa la producción agrícola. Eso es un aporte de la cultura tiahuanaco aquí en a los incas. No solo eso, sino que también tienes acá los andenes, que ustedes ya lo conocen. Ahora, profesor, también tenemos acá está, mira. Estos son los guaruguaro camellones, no rodeas de agua. Pero existía un lugar, es el único, más importante centro etnobotánico de los incas. ¿Estamos de acuerdo?
Tiene la forma de un manicito, sí, pero se llama el Centro Botánico de Aymoray, donde los incas, ¿qué hacían? Aclimataban plantas que no pertenecían a esas regiones. Y para eso utilizaban los famosos, ¿qué cosa? Muyus. ¿El muyu qué es? Estas formas de andenes, pero andenes de forma circular, se llaman muyus. Esto es un centro de aclimatación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay algo que, por ejemplo, no está acá, ¿ya? Un ratito, ¿dónde estamos? Acá. Cheers, Grace. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, ya está entonces, ¿qué cosa es cómo se llama? Un huachaque. Perdón, un guaruguaro o camellón, que es un aporte de la cultura de Guanaco. Pero la pregunta es, esta también te puedo preguntar, ¿y qué es un huachaque? Si los guaruguaru o guauro, como se llama, o guaruguaro simplemente son chácaras elevadas, los huachaques son chácaras hundidas. ¿Estamos de acuerdo? Ellos sembraban en esta parte, en esta zona cóncava. Ellos sembraban ahí. Eso se llaman los huachaques. En cambio, los guaruguaru son chacras elevadas. Acá siembra. Esa es la diferencia. Y el huachaque es un aporte de cultura. La cultura se llama la cultura chimú. Nunca te olvides. Si te preguntan a ti, profesor, ¿quién aportó los huachaques? O te preguntan, ¿son chacras hundidas? ¿Serán guaruguaru o huachaques? Respuesta, chacras hundidas. Chicos, chicos, Huachac. Huachaques. ¿y los huachaques aporte de qué cultura? ¿Aporte de qué cultura, chicos? Al toque. ¿Aporte de qué cultura? Chimú. Muy bien. ¿Y los guaruguaru aporte de qué cultura? Yahuanaco. Ahora, acá te están preguntando sobre las técnicas. No, acá te están preguntando, es un centro de experimentación etnobotánica. Entonces están haciendo referencia aquí a Moray. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Es la única más importante. No hay otra que le gane a Moray. Es la mejor. Se acabó. Muy bien. El imperio del Tahuantinsuyo tiene su inicio en el periodo, llegando a su máximo desarrollo en qué periodo. Obviamente que están tomando en cuenta la verificación de John Rowe. La respuesta, ¿cuál sería? Lo que están preguntando. Duro, duro. ¿Duro? Intermedio tardío. Muy bien. Dragón, duro, dedito. Estamos de acuerdo. Cuando Manco Cápac fundó, está en el periodo que se vivía full culturas, entonces hay desarrollo regional. Y el desarrollo regional es intermedio tardío. Claro que los incas conquistaron a todos ellos. Entonces ahí, cuando ya hay un dominio, se llama horizonte tardío. Perfecto. La autoridad político-militar asignada por el Inca para administrar una provincia Huamaní se llamaba alternativas. Apunchik, Avión, amigo. a este Pucurricuy, muy bien, muy bien. El famoso Apunchik. Pregunta, si no me gusta Apunchik, ¿qué otro nombre le puedo poner a la Apunchik? Porque tenía otro nombre. Tocricoc. Vamos. Muy bien. Se llama los famosos Toclicoj. ¿Estamos de acuerdo? O Totricuts. Basta que conserve la RIS para que veas que es el único. Se acabó. Muy bien. Pregunta. ¿Qué es el Purik? ¿Qué es el Purik? Repasando. ¿Qué es el Purik? Jefe de la familia. Jefe de familia. Muy bien. Una familia. ¿Y qué es el Tucurricuy? Ay, sorry. Curricuy. Espía. El espía. El espía. El que todo lo ve. Pero ¿qué funciones tiene, pues, baby? Cuando yo te pregunte qué significa el nombre y si me dice que todo la ve, que todo la ve, claro, está bien. Pero cuando yo te pregunte qué funciones tenía, me tienes que decir qué es lo que hacía. ¿Qué funciones tenía el Tucurricuy? Organizar matrimonios y administrar justicia. Muy bien, bien, amigo. El que me dijo organizar matrimonios y administrar justicia. Cuando organizaba matrimonios, ¿cómo se llamaba? Barmicoco. Muy bien. Y cuando administraba justicia, buena voz. Muy bien. Taripa o tiripa, los dos vale, no hay ningún problema. Muy bien. Aparte de eso, tu currículo también de algo se cargaba, pregunta de examen. Algo más falta, algo más. Y con eso completas, ya no hay más que te puedan preguntar de eso. Por eso eran inspectores, sí, pero también eran que tiene que ver con los tributos. Ya está, yo te dije la respuesta. El cobro. ¿El cobro? No. Muy bien, dilo, está bien, la recaudador inte, imperial. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Vamos a ir acá, a ver, para ayudarte. Repito, por favor, disculpa. Acá. ¿Quién es este señor que estás viendo acá? Tu ex, ¿sí o no? ¿Cómo se llama? Ayuca. ¿Estamos de acuerdo? El Ayuca es el mismo a decir curaca. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿El mismo o no es el mismo? Verdadero. Verdadero. Ahora, aumentando un poquito más esto. El curaca en el tiempo colonial existió ¿con qué nombre? Nivel Jarrín. ¿Qué nombre recibió el curaca en el tiempo colonial? Se llamaba cacique.
¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se llamaba? Repitan, ¿cómo se llamaba, chicos? Cacique. 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 Ahora, Cacique. mira, el curaca, tu ex, tiene un nombre, se llama Ayuca o Ayuca Camayo. Para que nunca te olvides, cada vez que tú escuches la palabra Camayo, está haciendo referencia a un hombre que se dedica a alguna actividad. Si te pregunto cómo se llama el hombre que maneja equipo, equipo Camayo, ¿cómo se llama el hombre que practica la medicina? Si medicina en quechua es Hampi, entonces se llama Hampi Camayo. El que domina un Ayu se llama Ayu Camayo, o simplemente Ayuca le puedes decir tú. El curaca era el jefe de un Ayu. Cada cosita, cada bolita que ves tú acá es una familia. Y el jefe de una familia, como me has dicho tú, se llama Purek. ¿Estamos de acuerdo? Ahora miren, esos Purek, mejor tener, tenían que elegir a una autoridad llamada curaca. Para eso ellos hacían unas pequeñas reuniones. Pregunta de examen, ¿cómo se llaman esas reuniones menores donde se elegían autoridades? Pregunta, Pichanguita. Muy bien. Camachico. Se llama Camachig o Camachico. Camachico. Muy Camachico es bien. consejo Y imperial. Camachico, claro. muy bien, se llama el famoso Camachico. Perfecto. Acá, ¿qué cosas se elegían las autoridades? Como por ejemplo el curaca. Ujú. Profesor, ¿y cómo se tributaba? Muy bien. Acá aparece el tributo. Había tributos. ¿Y el tributo cómo era? ¿En cuerpo o en especies? Especies. Especies. ¿Quién era el Claro, cada uno de ellos preparaba su especie. ¿Estamos de acuerdo? Dependiendo a qué actividad se dedicaban ellos. Y otorgaban, me dejó entender qué cosas, sus tributos. Esos tributos se le entregaba al curaca y el curaca lo almacenaba. ¿Estamos de acuerdo? Lo almacenaba. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el recaudador imperial. El recaudador imperial se llama Tucuyrricuy. ¿Estamos de acuerdo? Eso te pueden preguntar. Pero no es el que directamente cobraba, sino que lo hacían por intermedio del curaca. El curaca agarraba y le entregaba, ¿qué cosa? La tributación. ¿A quién? Al Tucuyrricuy. En contrario a esto, pues el Tucuyrricuy, como su hijo su compañero, podía contraer matrimonios, podía administrar justicia, podía ser Hualmicoco o podía ser Tiripa o Taripa Camayoco. Y como etcétera, porque el Tucuyrricuy toma muchas funciones más. Pero no tiene sentido que yo te hable de lo que no te van a preguntar, pero sí de lo que sí te van a preguntar, que son administración, justicia y decidir matrimonios. Ahora, cuando hablamos de matrimonios, los incas no se casaban de golpe. Antes de casarse, ellos convivían. Por eso que en aquel tiempo no existe lo que hoy existe, ¿no? Si tú ves o observas, por ejemplo, la mayor parte de matrimonios están en separaciones, en divorcios, ¿no? Los que tengan ya esa relación ya de contrato, ¿no? Que existe un matrimonio. ¿Por qué? Porque evidentemente las parejas no se conocen muy bien, pero antes había una convivencia. Y esa convivencia, grábate, se llama Sirvinacuy. ¿Cómo se llama la ceremonia de la convivencia entonces, amiguitos? ¿Cómo se llama? Sirvinacuy. Chicos, Sirvinacuy. Sirvinacuy. Sirvinacuy, nunca te olvides. Perfecto. Profesor, esto sí es jardín, ¿ah? Las familias que formaban un ayllu estaban vinculadas. ¿Y cómo estaban vinculadas? Estaban vinculadas por lo siguiente. ¿Cuáles son los vínculos para formar un ayllu? Pare de tomar tu trago. Parentesco, religión, trabajo y gobierno. Pare trago. Eso es muy simple. ¿Están de acuerdo? Ahora, el problema es que el curaca era una autoridad normalmente civil. El problema estaba cuando había guerras. ¿Cuál era la función de un curaca sin guerra? Es convocar a un trabajo, por ejemplo, de redistribución llamado mita. Era la función. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que en el tiempo de la colonia, los españoles se dieron cuenta y dijeron, no, oye, este pata curaca es importante porque esta es la cabecita de todos los aylus. Si nosotros le damos ciertos reconocimientos a este curaca, pues el que convoque a la mita, hay que hacer creer a la gente indígena que seguimos en el régimen Tahuantinsuyo y que sigan trabajando la mita, pero nosotros vamos a utilizar esa mita, pero desviándolo no para el trabajo agrícola, sino para el trabajo minero. Y aplican la mita minera en la época colonial. Por eso que los curacas tenían cierto reconocimiento, ¿estamos de acuerdo? Claro que en la época colonial estos recibían el nombre de caciques, y así destacan muchos caciques coloniales, como el caso de Tupac Amaru II, como el caso de quien de Mateo Pumacagua, como etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Que tenían de alguna manera reconocimiento. Y estos caciques en la época colonial, nunca te olvides, tenían incluso acceso a la educación. Entre algunos de los derechos que tenía un cacique en la época colonial, o sea, el curaca en el tiempo de los incas, convertido y en cacique en el tiempo colonial, tenía acceso a la educación. Para ello se creó su propio colegio, ¿no? El famoso colegio de caciques. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya?
Había dos tipos de colegios, ¿no? El colegio de españoles, o criollos, perdón, de españoles, digo, el colegio de criollos, ¿ya? Y tenías el colegio de caciques, ¿estamos de acuerdo? Ahora, aparte de estos, pues el cacique en la época colonial podía vestir como español e incluso se le va a dar al final el derecho de poder montar a caballo, lo cual era importante, que apareciera cualquier cosa, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Si un indígena quería trasladarse de un lugar a otro, en un comienzo pues estaba prohibido que cualquier indígena pueda montar a caballo, entonces tenía que caminar. Y eso era un abuso, ¿no? Un abuso que cometían los españoles. ¿No? Imagínate que tú te trasladas de un lugar a otro a pie. Puedes montarte una llama ni fregando, pues, ¿no? A no ser que seas, pues, como la mujer, ¿no? Chiquitita, delgadita, si la llama sobra te aguanta. Pero como las mujeres comen harto, ni la llama te aguantaba. Es por eso que los que sí podían vestir como españoles e incluso ya posteriormente montar a caballo, pues eran, ¿qué cosa? Los caciques. Regresemos al tema. Ahora, en tiempos de guerra, tenía que el curaca ser reemplazado. Y a él lo reemplazaba el famoso Pinchi o Sinchi. ¿Cómo se llamábamos? El famoso Sinchi. Claro. Ahora, porque el Sinchi es especialista en guerra. Y ese Sinchi tenía que coordinar, porque imagínate que los incas han entrado en guerra. Las provincias tienen un gobernador. ¿Cómo se llama el gobernador de una provincia? Me dijiste hace un momento. Apun, Chi, Totri, Totricut. Claro, pero esos son gobernadores civiles. Imagínate que hay una guerra. Tiene que cambiar. Y acá entra la figura de quién. El famoso, ¿qué cosa? Ya se llama así, Capajapu. El Capajapu es el gobernador de una provincia. Claro, pero solamente en tiempos extraordinarios, en tiempos de guerra. Este tiene que coordinar a la guerra con quién, con el Curaca. Pero ya no el Curaca, ahora ha sido reemplazado por el Sinchi. Entonces el Capajapu coordinado con el Sinchi, porque estamos en tiempos de guerra. Solamente esta figura de Sinchi en coordinación con el Capajapu aparecen en tiempos de guerra. Y si no hay tiempos de guerra, tú simplemente me hablas de Curaca y simplemente me hablas de Apunchingo Totricuts. ¿Se entiende, amigos míos, la idea o no se entiende? Hasta ahí, ¿sí? ¿Mm? Sí, profe. Sí. Ok, perfecto. Exacto, muy bien, muy bien. Continuamos. Estas son cosas fáciles. La prostitución en el imperio de los incas estuvo reglamentada por Pachacutejal. Las escogidas se llamó, ¿cómo se llaman las escogidas? No creo que Mitahuaris. las Mitahuaris. mitahuaris. No vas a, ¿qué sería que me marques? No, vírgenes, no sol, ni fregando, no, prostitución, ni fregando, no, no va. Ahora, obviamente que estas mujeres cuando estaban en el trabajo se llamaban mitahuaris, porque existía la prostitución también, evidentemente, pero este, la que no era en el tiempo de la mita, ese nombre de esas mujeres se llamaban pampairunas. Pampairunas se llamaban cuando estas mujeres se dedicaban a eso. Pero cuando había una mita, esas mujeres enviadas a la mita, esas mujeres de turno, se llamaban recién mitaguarinas. Pero si no había mita, entonces se llamaban pampairunas. ¿Qué te podían preguntar de esto? No te van a preguntar esto, que te van a preguntar las mitaguarinas. ¿Pertenecían a algún ayllu o no pertenecían a algún ayllu? ¿Qué dicen ustedes? No perteneció. No No pertenecía. pertenecían. No. Claro, no pertenecían a un ayllu. Eso sí te van a preguntar, ¿no? No te van a preguntar, ¿y las mitaguarinas cómo hacían o cómo ejercían este trabajo? No, eso sí, ni fregando, ¿no? ¿Qué sería? No, no es imposible. 6. Instrumento que servía para realizar operaciones matemáticas como multiplicar, sumar, restar, potenciar en el imperio mediante este instrumento se realizaba cálculos. ¿Cómo se llamó? Respuesta, chicocos. Yupana, Tipo. Yupana. Muy bien. La famosa, ¿qué cosa es yupana? Nunca te olvides. La yupana. Pregunta, ¿y qué era el quipu? ¿Qué era el quipu? ¿Qué era el quipu? El quipu, ¿para qué servía? Pues si hay la yupana. ¿Cuál es la diferencia entre quipu y yupana? ¿Cuál era? Era administración de la INI, creo. No, de la MIT. La invitación de los No, no, no. el cultivo. ¿Y la yupana? ¿Para qué era entonces? No entiendo. La diferencia es fácil, mira. Claro, para hacer cálculos. ¿Y lo calculado dónde lo tienes que colocar? ¿Dónde lo plasmas lo calculado? En los quipus, en los quipus. En los Claro. quipus. Los equipos. Esto es la yupana. ¿Estamos de acuerdo? A veces era en madera y a veces era en piedra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se operaba? Se operaba ya sea con maíz o con quino. Podían ser estas las unidades, por ejemplo. Y podía establecer, por ejemplo, acá las decenas. Si yo pongo acá un maíz, tengo uno, acá pongo dos, por ejemplo. Si ponía acá uno, se tenía 12. A lo mejor si pongo acá una, tenía, ¿cuánto? 22. Y así se operaba. Y en el otro lado también. Y así realizabas los famosos cálculos.
Una vez calculado, todo eso calculado tengo que colocar ¿en dónde? En los famosos quipus. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si a ti te preguntan, ¿es un instrumento para hacer cálculos? Pues no es quipu, es la yupan. Pero ¿dónde se plasma lo contable? Es en el quipu. Así de simple. ¿Acabó? Muy bien, perfecto. Las reuniones familiares democráticas que se llevan a cabo en el AYU para elegir a los representantes de su familia se llamó esto, ya tienen la respuesta, se llama camachico o camachico. Las reuniones familiares democráticas, ¿cómo se llama? Camachico. Creo que no hay más, ¿no? Las 7, burrito. En el control ecológico los incas se encargaron de, pregunta muy fácil. El control ecológico vertical, los incas se encargaron de Casa. ampliar la Casa. planta agrícola. Claro que sí. Casa. Sí, está bien. Profesor, aclimatar las plantas a los diversos tipos de microclima. ¿A qué están refiriendo la D? ¿A qué alternativa hacen referencia? A la aclimatación. ¿Cómo se llama el lugar donde se aclimataba? Hace un momento le hemos marcado. Moray. Moray, bien. Moray. Es la única, la más destacable, es los andenes de Moray. No hay otro ejemplo. O sea, si alguna vez te tratan de dar de la idea de aclimatación, Moray, así de simple. Este está también recontra fácil porque es organización social. Siervos asignados al propio Inca en casos ocupaban puestos burocráticos. Yanaconas. No, asignados al propio Inca, dice, al propio Inca. Una cosa son los sirvientes de la nobleza y otras cosas son los sirvientes individuales del Inca. Es más, dice, ocupaban puestos burocráticos, dice ahí. No creo que el sirviente ocupe un puesto burocrático. Orejón. Entonces, Los orejones. No, el orejón es la nobleza. Yanayaco. El villajumo es el sacerdote, es religioso. Pero el sacerdote está, el La B. piña es tu hermanito, el esclavo. Tienen Ya, muy bien, la B, profe. claro, por descartes nomás vivo te crees, se llama Yanayacus. Si no te viene Yanayacus, también se llama Yanayaco. No entiendo. Cuando hablamos de Yanaconas, estamos hablando de los sirvientes de la nobleza. ¿Estamos de acuerdo? No hay nada más. Pero cuando hablamos de los sirvientes o de siervos al propio Inca, Mañana me voy a amanecer. ya está bien conmigo. Ya, escúchenme, He Yanayacus. perdido un día. Mañana me voy a amanecer. Ya, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Se acabó. Muy bien. Entonces, no te olvides de eso. Ay, las unidades, esta está pichanguita, es algo que siempre repetimos en examen de admisión. Las unidades móviles del imperio, las cuales cumplen diferentes funciones, instrucción, castigo, premio, colonizar y defensa, se les llamó, ¿cómo se les denomina? Bryce. Muy bien. Mitmacuna. Si no viene Mitmacuna, ¿qué puedes marcar? Mitimacuna. Y si no te viene Mitimacuna, Mitimaes. Y si no te viene Mitimaes, ¿qué más? Mitmats. Basta que en cierta forma se mantenga la raíz, tú vas a decir pues que es el mismo. De eso de los Mitimaes tengo que ampliarte un poquito. Dame un ejemplo, amigos míos, de Mitimaes. ¿Qué ejemplo de Mitimaes tienes? Un ejemplito, por favor, de los Mitimaes. Fácil, ¿ah? Ya, te voy a dar un ejemplo. 2 pueblos. ¿Cómo se llama la batalla en la cual los incas derrotan a los chancas? Yaguar. Jaguar Pampa. Yaguar. Ahora, ¿derrotar a los chancas era importante o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Era importante o no? Sí, profe, sí. Permitió la ascensión de Por Pachacute. supuesto que sí. Ya. ¿Por qué era importante la derrota de los chancas? Porque gracias a esa derrota se inicia un periodo. ¿Qué periodo? El periodo que Imperio. imperial. ¿Ok? ¿Qué pasa si, hablando de enemigos, y con esto voy a relacionar los mitimacunas? ¿Qué pasa si en tu examen te preguntan cómo se llaman los enemigos locales del Tahuantín, de los incas, perdón, en sus orígenes, en sus comienzos? ¿Cómo se llaman los enemigos locales? ¿Los chancas? No, locales, digo. Cuando hablemos de regional, sí son los chancas. Ya, muy bien, de ahí partimos. Cuando Manco Cápac llegó al Cusco, ya, en el Cusco habían pueblos, Coques, Lares, Guayas, que se vincularon y dieron origen a una tribu llamada la tribu Mashca. ¿Estamos de acuerdo? La primera tribu fue la tribu Mashca. Ahora, yujú, presten atención, ¿ya? El Inca, ¿qué usaba en la cabeza, chicos? Para que se acuerden, lo vinculo siempre con eso.
Mascaipacha. Claro que Mascaipacha. normalmente no está bien decir Mascaipacha, ¿no? Porque el término correcto es Mascapaicha, porque Mashka es la primera tribu y Paicha significa la insignia de la tribu Mashka. ¿Por qué el Inca entonces utilizaba esa Mascaipacha? Porque de esa forma el Inca vinculaba o le hacía entender a la población que él tenía un origen sagrado, porque Mascaipacha significa la insignia de la tribu Mashka, la insignia de los Mashka. Entonces, cuando las personas miraban al Inca y decían, oye, miren, está llevando esa borla, ¿no? Está llevando la mascapaicha. Él tiene relación con su origen legendario, ¿no? El origen de los incas, pues, es legendario y mitológico, ¿no? Dependiendo de qué teoría tú seas. Entonces, por eso que utilizar esa mascapaicha significa tener poder, ¿no? Por eso que había dos tipos de mascapacha, rojo y amarillo, y había un correinado implementado por Pachacuta. No nos importa. Lo que me importa es que la pacarina, ¿qué es pacarina, chicos? ¿Qué significa pacarina? Pacarina significa origen. Hay dos palabras que tú tienes que saber, o pacarina o tincuy. Eso tienes que aprender sí o sí. Pacarina significa origen y tincuy significa unión. Lo que es con tu flaca, tincuy. ¿Y qué es pacarina origen? Cuando yo te pregunte cómo se llama la pacarina del Tahuantinsuyo, tú me vas a responder, ¿qué me vas a responder cuando yo te hable de la pacarina del Tahuantinsuyo? Ay, yuhu, chicos. ¿Marcas? La tribu Mashka. Pero cuando yo te pregunte cómo se llama la pacarina del Inca, ¿será la tribu Mashka o no será la tribu Mashka? ¿Qué dices? Razona un poquito. No, ya no sería. Fregando fue porque estamos preguntando el origen de la persona, no del imperio. ¿Estamos de acuerdo? La pacarina, o sea, en tu cabeza, origen del Tahuantinsuyo como imperio está en esta tribu. De acá parte todo. Pero cuando hablamos de estas personas llamados incas, nosotros pues podemos decir que su origen se encuentra en el altiplano, en el Collao. Pruébalo, pues la más simple forma de probar es la leyenda más sencilla que tiene, ¿no? De Manco Cápac y Mamoglio. ¿De dónde proviene Manco Cápac? ¿De dónde provienen ellos? Lago Titicaca. Entonces, El el río. origen, claro, el origen del Inca está en donde, en el Collao, en especial en el Titicaca, dependiendo qué teoría tú estés aceptando. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahí está su origen, para aprovechar esto de la pacarina. Ahora, en el Cusco se unificó y se forma la primera tribu, pero en el Cusco también había otras tribus, los alcabizas, los aguaceras, y incluso había la tribu local más fuerte. Esa tribu se llamaban los famosos ayamarcas. Claro que al final un inca llamado Capac Yupanqui va a lograr derrotar a los ayamarcas. Los derrotó. Hasta ese momento los chancas existían, profesor. Disculpen, sorry. Los chancas existían. Claro que existían. Pero los chancas, amiguitos, no le dan bola a los incas, ¿no? Tú sabes que los chancas se ubicaron en dónde? En Apu, 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 Apu. Apu. ¿Dónde se ubicaron los chancas? Apurímac. Ahora te hago una pregunta. ¿Los chancas son cultura o una confederación? ¿Qué son los chancas? ¿Cultura o confederación? Claro, no me puedes decir cultura. ¿Por qué? Porque si tú has estudiado culturas, Moche, Nazca, Tiahuanaco, todos ellos destacan por una manifestación, cerámica, escultura, chimur, orfebrería, pero los chancas, ¿qué manifestación importante no tienes? Ellos eran un grupo de guerreros, un grupo de federación, una confederación guerrera. Claro que en sus inicios los chancas eran respetados por todos los pueblos que sabían que se dedicaban estrictamente a la guerra. Pues no había un pueblo que pueda amenazar la crueldad de los chancas. Hasta ese momento, cuando los Mashka están conquistando, a los chancas les vale madres, ¿no? Ah, ¿quiénes serán? Sí, no me importa. Mis pelotas, dicen. Pero de pronto esa tribu Mashka empieza a conquistar, somete a los alcabizas, forma pactos con otros pueblos y empieza a dominar. Y de pronto agarra, choca con los ayamarcas. Y con los ayamarcas se enfrentaron a muerte. Al final, los incas derrotaron a los ayamarcas. Y empezaron a extender sus dominios, los incas, ya, fuera del Cusco. Es cuando los incas están expandiéndose fuera del Cusco, donde recién los chancas van a observar mejor entender, ¿cómo te puedo decir? Como rival a los incas, ¿no? Y como estos tienen un proceso de expansión, de hecho que tarde o temprano iban a chocar con los chancas, de hecho que sí. Es por eso que ahí destaca una batalla de Yaguapampa. Hay una historia bien larga acá que no les cuento evidentemente porque falta de tiempo. Entonces, cuando te pregunte, los enemigos locales no eran los chancas, ¿eh? Eran los ayamarcas. Pero ya cuando los incas empezaron a extenderse o extender dominios fuera o conquistas fuera del Cusco, recién que los chancas van a ser rivales de ellos.
Y obviamente acá va a destacar uno de los hijos de Huiracocha, ¿no? El heredero no era quién, no era Cusi Yupanqui, ¿no? El inca que gobernaba en estos tiempos era Huiracocha, cuyos dos hijos eran dos. Inca Urco, uno de ellos, y el otro se llama Cusi Yupanqui. Inca Urco no va a defender el Cusco, pero Cusi Yupanqui sí. Los chancas dijeron, pues como están creciendo y nos vamos a enfrentar, es el momento de guerrear. Chancas, vamos a invadir el Cusco. Y es donde hay Cusi Yupanqui agarra y derrota a los chancas en la batalla de Huarpampa con apoyo de un dios. El dios que apoya a Cusi Yupanqui se llama el dios Huiracocha. Al final, derrotados los chancas, los incas dijeron, hay que demostrar a los chancas que podemos ser tan guerreros, tan crueles como ellos. Si ellos son crueles, nosotros por dos vamos a ser crueles. Y agarró a los líderes, a Toca y Paja, ¿cómo se llama? Estoy hablando enteras, a Estoy Guaraca y Tomay Guaraca, jefe de los chancas, los convirtieron, a uno lo cortó la cabeza, a otro lo convirtió en un tambor, la muerte de los incas, Cusi Yupanqui, el líder. Ingresa al Cusco con una gran, ¿cómo se llama? Una cantidad de prisioneros, demostraron ser tan crueles. ¿Por qué fue cruel también el dominio de los incas a los chancas? Porque es como decir, como la mayor parte de los pueblos en el Perú estaban mirando. Por eso que todos los pueblos dijeron, oye, miren, esos incas le han sacado la cochima a quién, a los chancas. Y si los chancas son guerreros, los incas, cuando nos traten de conquistar, ¿qué nos harán a nosotros? Nosotros estamos en las justas. No, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que entregarnos, ¿no? Cusi Yupanqui, toma, me entrego a ti, toma, soy tuya. Y así Cusi Yupanqui, mejor entender, empezó, cuando llegó a gobernar, entraría al gobierno como Pachacútec. Claro, por eso que Pachacútec empezó a conquistar rápidamente los pueblos. ¿Por qué? Porque esta derrota fue tan importante. Entonces, ¿por qué es importante esta batalla? ¿Por qué? No en realidad porque llevó al poder a Pachacútec, sino porque va a facilitar las conquistas a favor del imperio de los incas. ¿Se entiende la idea, amiguitos? Por favor, confirmen. ¿Sí? Sí, Chicos, profesor. ok. Ahora, cuando Pachacútec fue inca, el que dijo, a mí no me conviene tener a los chancas reunidos porque estos son pueblos guerreros. Y como son pueblos guerreros, tarde o temprano se van a rebelar contra mí. Entonces, ¿qué dijo él? Los vamos a convertir en mitimaes. Pero no en mitimaes instructores, sino en mitimaes rebeldes. Cuando tú escuches la palabra de mitimacuna, mitmacuna o mitmas, tú sabes que los incas, ¿qué hacían con los pueblos? Conquistaban, ¿no? Los incas conquistaban, expandían su cultura. Ahora, el ser dominado por los incas, eso no significa que los incas te iban a abusar como en Roma, ¿no? Roma conquistaba, pero establecía tributos y aprovechaba y abusaba de las poblaciones. Los exprimía, esclavismo sumado a los tributos, era terrible. El esclavismo avanzado de Roma, por ejemplo. En cambio, los incas no, pues los incas agarraban, decían, oye, tu pueblo, estás bajo mis dominios. Tú dominas la cerámica, pero no dominas la agricultura. Entonces yo te enseño la agricultura y enseñaba. Y los pueblos se sometían. Y sabían que perteneciendo, aceptando esa dominación, y cómo se llama, pues salían beneficiados. Y así los pueblos todo bien. Algunos pueblos aprendían porque los incas trasladaban a esta población a esto, ¿no? A otra población, ¿no? Conquistada. Los volvía jefes, ¿no? Este pueblo que había sido conquistado, pero que ya aceptó la dominación, enseñaba a este pueblo. Como los han trasladado, son mitimaes, pero son mitimaes instructores. Pero había pueblos, y te voy a dar acá los ejemplos que te pedí, dos. Los lupacas, uno de ellos, el mejor ejemplo, y el otro ejemplo de los chancas, ¿no? Estos pueblos, por ejemplo, los chancas, por más que los incas les den muchos beneficios, los chancas nunca iban a aceptar la dominación. ¿Por qué? Porque entiendes que su orgullo va más allá de cómo se llama un beneficio. Los chancas jamás, su naturaleza no iba a aceptar un dominio. Por eso que Pachacuti dijo, no me conviene tenerlos a estos juntos. Mejor los voy a convertir en mitimaes, pero estos no van a ser mitimaes instructores, sino rebeldes. Y los va a partir y va a desaparecer a toda la población. ¿Podría desaparecer esos pueblos enteros? Sí. Los distribuye por todo lado, los desaparece. Al final son mitimaes, pero no instructores, sino son mitimaes, ¿qué cosa? Rebeldes. Adiós, adiós pueblo. Ya no hay, desapareció un pueblo. Y en ese territorio que hace Pachacuti, establece nuevas colonias. Trae, a mejor entender acá, a otros pueblos de acá, pasan acá, de estos pueblos que han aceptado la dominación. Y también son mitimaes, pero son mitimaes instructores, no. Son mitimaes rebeldes, no. Sino son mitimaes coloniza, hablé, colonizadores. Colonizador.
Ok, nunca te olvides de eso. De eso de los mitiganos también hay como 3, 4 veces en los exámenes de admisión. Ujú. Muy bien, perfecto. Pam, 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 pam. Listo. Ujú. Tenemos unas 6 preguntas, creo. Sobrado, vamos. Los incas ordenaron representar en tablones pintados con figuras simbólicas para rememorar hechos históricos. La reunión de estos constituye un verdadero museo llamado, esto está fácil. ¿Cómo se Copicancha. llama? Claro, los lugares donde se establecían, ¿cómo se llama? Relatos históricos. Se llama el famoso Poquencancha. Sí, no hay más. Los demás son palabras que no tienen relación. Muy bien. Dice, la invasión de los chancas sobre Coche, el inca que gobierna más tiempo, oye, dejando la defensa la defensa del Cusco a su hijo no heredero. ¿Quién era el hijo no heredero? ¿Incaurco o Cusiyupanqui? Cusillo La, Panqui. la respuesta es fácil, Cusiyupanqui. ¿Ok? Cusiyupanqui. ¿Ok? Porque el heredero, ¿quién era? ¿Era Cusiyupanqui o era Incaurco? Era Incaurco. Era Incaurco. Incaurco. Inca Urco. Pero el no heredero, ¿quién era? Cusiyupanqui. A esos no herederos le llamamos nosotros incas de prueba. Pregunta, ¿cuántos incas de pruebas tienes en el Capajcuna? Tienes 2 incas de prueba. Uno de ellos ya está acá, es Inca Urco. Y el otro es el famoso Amaruque. Amaruque. Amaru Yupanqui. ¿Estamos de acuerdo? Nunca te olvides de ese. De él todavía no han preguntado. De Inca Urco ya han preguntado. Pero no han preguntado de Amaru Yupanqui. ¿Estamos de acuerdo? Ya, por ejemplo, Pachacútec. ¿Quién va a ser el heredero de Pachacútec? Cusi Yupanqui llegó al poder con el trono con el nombre de Pachacútec. Pero Pachacútec llegó a ser un gran inca porque va a ser gran conquistador, ¿no? Y tú sabes que Pachacútec fue comparado con quién, para recordarte. Con el gran que. Voy a poner acá esos dos, ¿ya? Esos dos iniciales. Alejandro Magno. Muy. Alejandro Tienes a Pachacútec y su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? ¿El Viscondorí o Tupac Inca Yupanqui? Ambos son comparados con 2 grandes líderes de la historia universal. A Pachacútec, ¿con quién lo comparan? ¿Con Carlomagno o Alejandro Magno? Alejandro Magno y Carlos Magno. Ya, pero ¿a quién le llaman Carlomagno y a quién le denominan Alejandro Magno? ¿A quién le denominan o lo comparan? Alejandro Magno Pachacútec. No, al revés. Carlos Magno. Pachacútec, Carlomagno. Y Tupac Inca Yupanqui como Alejandro Magno. ¿Por qué? Fácil. Porque Carlomagno, al igual que Pachacútec, es el formador de ¿qué cosa? Un impe. De un Imperio. Claro, si te preguntan a ti si a ti te preguntan quién es el primer emperador, no me vas a responder Manco Cápac, ¿no? Vas a responder Pachacútec, el primer emperador. ¿Ok? Y es en relación a Carlomagno. ¿Por qué? Porque te acuerdas que en Historia Universal había una población llamada los francos. Y los francos que se ubicaron en la Galia tuvieron dinastías. La dinastía merovingia, donde están los reyes holgazanes, y la dinastía carolingia, donde está Pipino el Breve. Y descendiente de Pipino el Breve fue el gran Carlomagno, que gracias a Carlomagno va a sobreponerse en esa Europa occidental, que en el pasado era Roma de Occidente, pero que ya había desaparecido. Encima de lo que alguna vez fue el Imperio Romano de Occidente, aparece un nuevo imperio, y va a ser el imperio de este señor, el imperio del gran Carlomagno, llamado el Imperio Carolingio de Carlomagno. Por eso que lo comparan, porque es el formador de un imperio, de la misma forma que Pachacútec había formado el imperio en los incas. Y ya sabes por qué, por sus grandes conquistas. Y ya sabes que, entre comillas, esas grandes conquistas tuvieron un acontecimiento que lo va a propiciar, ¿no? Que es la derrota de los chancas. Y a Tupac Inca Yupanqui lo comparan con el gran Alejandro Magno, debido a que, igual que este señor, era un gran, ¿qué cosa? Conquistador. Conquistador. Alejandro Magno, ¿qué cosa era? ¿Ateniense o macedonio? Macedonio. Macedonia. Alejandro Magno había llegado desde Macedonia y había formado la famosa Liga de Corinto, ¿no? Y se expande sobre Grecia, porque incluso a los macedonios no lo consideran griegos y Alejandro Magno quería ser griego, ¿no? Al final somete Grecia y él dice, no, los persas, no, antes habían proclamado las guerras médicas, no, ahora yo les voy a sacar la Kushma en su propio territorio. Y Magno, ese Magno es un chuchoma, se va a viajar hasta la misma tierra de los persas y va a hacer la guerra en tierra persa y los va a derrotar definitivamente en su propio territorio los persas.
De ahí se va a Egipto y conquistó Egipto y deja su propia dinastía. Por eso que la última Cleopatra, ¿no?, es descendiente de la dinastía de quién, de Alejandro Magno, ¿no?, de la dinastía tolemaica. Otro parecido a él por sus conquistas fue Tupac Inca Yupanqui, un locazo que se viajó por todo lado. Dicen que viajó a la Polinesia, expandió sus dominios incluso hasta las zonas de la Antártida, incluso llegó a las Islas de Pascua. Por ese afán de conquista lo comparan aquí a Alejandro Magno. No te olvides. Jesus Christ. Ok. Entonces nunca te olvides. Bueno, así continuamos. Sistema de trabajo que considera la ayuda interfamiliar. Esta está pichanga, chicos. Tenemos 8 minutos. Sobra, acabamos. Respuesta, toque nomás. Pura respuesta nomás. Respuesta a esa pregunta. Avión. Chicos. Ay, ni. Ay, ni. Entonces, Ay, ni. eso, qué rico. Fue el trabajo de turno por el cual se realizaron trabajos más forzados a favor del Estado. ¿Cuál es la respuesta? Avión. Mita. La mita. Muy bien, correcto. El pretexto para el inicio de las guerras civiles entre los hermanos Huáscar y Atahualpa marca la destrucción del imperio fue, al toque. Amigo, el nombramiento de Huáscar como Sape Inca en el Cusco. Claro. Pretexto, ahí no dice causa. Cuando te hablen de causa es otra cosa, pero cuando hablamos de pretexto es otra cosa. ¿Sí? Burro, el asesinato, exacto, burro. Exacto, burro, nunca te olvides. Ahorita vamos a aclarar eso, ya. Espero que me alcance tiempo un momentito. Yo creo que sí. Listo. O sea, el asesinato de Quispe Yupanqui, hijo de Cápac Yupanqui, legítimo heredero del poder, fue ocupado por un Inca usurpador. Respuesta. Está fácil, ¿ah? Solamente tienes que saber Casa. Inca Roca. Inca. A ver, el asesinato de Quispe Yupanqui, hijo de Cápac Yupanqui, claro, sí, Inca Roca. A ver, el poder fue ocupado por un Inca usurpador, claro, obviamente. Incluso algunos dicen que el primer golpe de Estado lo hace este señor. Inca Roca había enamorado a la esposa de quién, de Cápac Yupanqui también, ¿no?, para darle el golpe de Estado. Su esposa de Cápac Yupanqui es el que la va a asesinar y como etcétera. Se le conoce con el nombre del Inca teólogo, Níbal Jardín. ¿El Inca teólogo quién es? Viracocha. El que gobernó Viracocha. teólogo, ¿no? No se llama Huiracocha, ¿no?, pero se cambia de nombre. Y le dedica full obras a este dios. La primera premonición está con este señor. Eran los inspectores de la nobleza en los guamnis y ellos para ejercer contra eficacia los fuerzas productivas contra las autoridades locales. Nivel Jardín. Respuesta. Punchi. No, dice inspectores. Inspectores, no te dice el gobernador. Tucurricuy. Ya sé. Muy bien. Fue el sistema de defensa civil por el cual se formaban brigadas en caso de emergencia, solo por mujeres. Es, bueno, Chunca. Chunca. Y cuando hablamos de Chunca, ¿hablamos de reciprocidad o redistribución? Redistribución. No puede ser Reciprocidad. reciprocidad. Claro, es reciprocidad. Muy bien, para terminar. La base de la organización social y económica, ¿cuál fue? ¿Sobrado, cabo? Casa. Casita. Casa. A ver, vamos a ver. Social, el aire. Y económica era la agricultura. Sí, está bien. Fue considerado el supremo señor del mundo andino, máximo autoridad, hijo del In. Tonterías. Ya, respuesta acá. Enano. Zapa Inca. Chapa Inca. Inca. Aclaremos esta ya. Acá había una. ¿Cuál era la que les iba a decir? Ya, el pretexto. Ya. ¿Por qué es pretexto? Las causas ya sabemos, ¿no? Las causas ustedes ya saben. Pero ¿por qué fue el pretexto? Te cuento que cuando muere Huayna Cápac, su heredero, y esto vino en el examen hace tiempo. ¿Quién era el heredero de Huayna Cápac? Ninan, ¿qué? Ninan Cuyuchi. Cuyuchi. Correcto, perfecto. Ambos contagiados, ¿de qué enfermedad? Sarampión. SIDA, coronavirus, viruela. Viruela. Profesor, ¿puede ser sarampión? No te miento. Hay versiones que dicen de sarampión, otros incluso dicen que fue la lepra, como etcétera. Los más importantes no dicen que fue la viruela. Solamente 2 cronistas hablan de la viruela. Hoy en día pues ya no es, pero ya vino esto en el examen de admisión. Y la universidad mandó la viruela, entonces por eso solamente vamos a decir que es viruela, porque la universidad ya tomó. Sería contraproducente si la universidad ahora toma y manda otra causa que no sea la viruela. O sea, viruela, sí o sí, ¿ok? Aunque yo estoy totalmente en contra en eso. Bueno, cuando Huayna Cápac se enferma, él ya había visto a los españoles. Ninan Cuyochi acude
a mi mejor entender, y estuvo acompañándole una semana a su padre. Consecuencia de esto, él se contagia. Ahora, Huayna tenía 2 hijos queridos, Ninan Cuyochi, y el otro hijo era aquí, ¿el Jesús o Huáscar? ¿Cómo se llama el otro hijo? Huáscar. Huáscar, Huáscar. ¿estamos de acuerdo? Y profesor, y Atahualpa, Huayna Capa, ni siquiera sabía que existía, creo. No, no es que no sabía, pero era un hijo que no le da importancia, ¿no? Para él era Ninan Cuyochi Huáscar. Muertos los dos, el Consejo Imperial del Cusco manda a Huáscar. El problema está que, por culpa de este mismo Huayna Cápac, su papá de Huayna Cápac, llamado Tupac Inca Yupanqui, le había construido él su propia ciudad, Tumibamba. Su papi, cuando nació Huayna Cápac, en Quito, su padre, toma tu ciudad, Tumibamba. Y cuando Huayna Cápac llegó a ser Inca, dijo, mi ciudad va a ser una capital también, y convierte en la segunda capital. Y en ese lugar, pues, había un hijo de Atahualpa, y los Jatuncuracas eligen como Inca a quien Atahualpa. Hasta hay un problema, entre comillas, algunas versiones dicen que hubo una, como hay dos capitales, se partieron, entre comillas, el poder. Ahora, muerto Huayna Cápac, la tradición inca decía que su cuerpo debía ser llevado ¿a dónde? Al Cusco. Y obviamente que en el Cusco, ¿quién está? Huáscar. Se prepara unas festividades y dice que Atahualpa no va junto con su féretro del padre, sino que envía a sus nobles. Huáscar toma por ofendido esto, masacra a su comisión, a todos los que trajeron cuerpo a su padre, a su nobleza los masacra, los castra y en algunos casos les corta la nariz y a algunos los mata y se los devuelve a Atahualpa. Por eso que Atahualpa dijo, este es el momento, utiliza esto como pretexto y le declara la guerra aquí. ¿A quién le declaró la guerra? ¿Al profesor Elvis o a Huáscar? Huáscar. Y de ahí se dieron, ¿cuántas batallas se dieron entre Huáscar y Atahualpa? 2, 3, 5, 15. Fueron 15 batallas. La última batalla donde Atahualpa gana se llama la batalla de Quepay. Quepaypampa. Bueno, chicos, acá nos vamos a quedar. Espero que se haya entendido y le hayamos sacado por lo menos provecho a ¿cómo se llama? A la clase